Así es como identificas a un envidioso. La envidia es una de esas emociones humanas que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, aunque pocos estamos dispuestos a admitirlo. Es una emoción compleja, que rara vez se expresa de forma directa, y se esconde detrás de una sonrisa falsa o un comentario ambiguo que nos deja una sensación incómoda. ¿Alguna vez has sentido que alguien que se supone debería estar feliz por ti, en realidad no lo está? Esa extraña vibración que percibes cuando compartes tus logros y, en lugar de apoyo genuino, recibes un elogio que parece estar teñido de resentimiento. La envidia es precisamente eso, un sentimiento de insatisfacción, disfrazado y encubierto, que puede tener un impacto devastador en nuestras relaciones y en nuestra paz interior. En este vídeo, nos adentraremos en uno de los aspectos más intrigantes de la naturaleza humana, cómo la envidia puede infectar las relaciones más cercanas y transformar el ambiente en algo tóxico, sin que muchas veces nos demos cuenta. Este no es un tema que solo afecta a nuestras relaciones superficiales o con conocidos lejanos, sino que la envidia puede surgir incluso entre amigos, familiares e incluso compañeros de trabajo que aparentan celebrar tus éxitos pero en realidad desean verte caer. Esa sensación de que algo no está bien, de que hay una tensión no expresada, es el primer indicio de que detrás de esa amabilidad podría esconderse la envidia. Pero, ¿por qué es tan importante hablar de esto? Porque la envidia, si no se identifica y se maneja adecuadamente, puede convertirse en una fuerza destructiva. Como un veneno que se filtra lentamente en una relación, la envidia puede corroer la confianza, generar conflictos innecesarios, y lo que es más peligroso, afectar tu autoestima y estabilidad emocional. Puede llevar a la manipulación, a la competencia malsana, y en su peor expresión, a la traición. En pocas palabras, la envidia tiene el poder de transformar a las personas que una vez estuvieron cerca de ti en algo irreconocible, creando una brecha que a veces puede ser imposible de reparar. Sin embargo, el gran desafío de la envidia no es solo cómo nos afecta, sino que muchas veces es increíblemente difícil de identificar. A diferencia de la ira, que se manifiesta de forma abierta y obvia, o la tristeza, que puede ser evidente en el lenguaje corporal y las palabras, la envidia suele disfrazarse. Puede esconderse detrás de elogios falsos, de bromas sarcásticas, de críticas sutiles o incluso de una exagerada admiración que no tiene una pizca de autenticidad. Y como un depredador que acecha desde las sombras, la envidia se alimenta del éxito de los demás, pero rara vez se muestra a la luz. En este vídeo, vamos a desenmascarar esos comportamientos sutiles y no tan sutiles que pueden ser señales de que alguien a tu alrededor siente envidia hacia ti. Vamos a explorar cómo la envidia se presenta en sus distintas formas y cómo podemos, con paciencia y sabiduría, no solo protegernos de sus efectos dañinos, sino también, cuando sea posible, transformar estas situaciones en algo positivo. Porque, aunque la envidia puede parecer una emoción oscura, si se maneja con cuidado, puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal y para ayudar a los demás a superar sus propias inseguridades. Para empezar, es crucial comprender qué es realmente la envidia. No es solo el deseo de tener lo que otra persona posee, sino un sentimiento más profundo de resentimiento e insatisfacción. Es el dolor interno que experimenta alguien cuando se enfrenta a los logros, las cualidades o las posesiones de otra persona. Y aquí está el truco: mientras la admiración puede inspirar a alguien a mejorar, la envidia genera una reacción opuesta. No es el quiero lograr lo que tú tienes, sino el no quiero que tengas lo que tienes. Esta es una distinción crucial para entender el peligro de la envidia. Lo interesante de la envidia es que rara vez se presenta con claridad. No verás a alguien admitiendo abiertamente que te envidia. En lugar de eso, notarás cómo minimizan tus logros, cómo intentan restarle importancia a tus éxitos, desviando la conversación hacia algo más o haciendo comentarios que, aunque aparentemente inofensivos, tienen una intención oculta de hacerte sentir inferior. A veces, incluso utilizarán el sarcasmo o las bromas despectivas como forma de ataque encubierto, una táctica para que no te sientas tan seguro o realizado con lo que has conseguido. A lo largo de este vídeo, también aprenderemos a identificar a esas personas que intentan ocultar su envidia bajo una capa de elogios excesivos. Aunque pueda parecer contradictorio, cuando alguien constantemente te elogia de manera exagerada o poco auténtica, puede estar intentando encubrir sus verdaderos sentimientos de envidia. Esta falta de sinceridad se siente, y es probable que te haga dudar de la autenticidad de esos elogios. La imitación es otra señal que a menudo pasa desapercibida. Si bien se dice que la imitación es la forma más sincera de adulación, en el contexto de la envidia, puede ser un reflejo de una profunda insatisfacción interna. ¿Has notado que alguien cercano copia tu estilo de vestir, tus ideas, o intenta involucrarse en los mismos proyectos que tú?
Esto no siempre es admiración, a veces es un intento de apropiarse de tus logros o de competir contigo, un claro indicativo de que esa persona está luchando internamente con sentimientos de envidia. Y por último, quizás la señal más clara de envidia es cuando alguien muestra una alegría oculta en tus fracasos. Si una persona parece sentirse aliviada o incluso satisfecha cuando algo no te sale bien, puedes estar seguro de que la envidia está presente. Es como si estuvieran esperando pacientemente tu caída, para finalmente sentir que han sido reivindicados. Esta actitud puede ser devastadora emocionalmente, ya que la traición de aquellos que se suponía que te apoyaban es uno de los golpes más duros de la vida. Pero no todo es negativo. A lo largo de este vídeo, no solo identificaremos los signos de la envidia, sino que también te proporcionaremos estrategias prácticas para manejar estas situaciones con madurez y equilibrio emocional. El estoicismo, una filosofía de vida basada en el autocontrol y la calma ante las adversidades, nos enseña que no podemos controlar las emociones de los demás, pero sí cómo respondemos a ellas. Aprenderás cómo establecer límites saludables, cómo proteger tu energía emocional, y lo que es más importante, cómo mantener tu paz interior a pesar de la negatividad externa. Al final del día, la envidia no es solo un reflejo de lo que otros sienten hacia nosotros, sino también una señal de su propio sufrimiento. Al lidiar con la envidia con empatía y firmeza, no solo preservamos nuestra estabilidad emocional, sino que también podemos, en algunos casos, ayudar a los demás a encontrar su propio camino hacia la satisfacción y el crecimiento personal. Este vídeo te equipará con las herramientas necesarias para navegar por las complejidades de las relaciones humanas y te ayudará a identificar y manejar la envidia con sabiduría y compasión. Si estás listo para descubrir cómo la envidia puede estar afectando tu vida y cómo protegerte de sus efectos dañinos, entonces quédate con nosotros. Este es el primer paso hacia un camino más saludable, tanto emocional como relacionalmente. Así es como identificas a un envidioso. Empecemos. Capítulo 1. El monstruo de ojos verdes. La envidia, comúnmente llamada el monstruo de ojos verdes, es una de las emociones humanas más antiguas y poderosas. Shakespeare la inmortalizó con ese nombre en su obra Otelo, y desde entonces, la imagen de ese monstruo que acecha en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar, se ha mantenido en la cultura popular. Pero, ¿qué es exactamente la envidia y por qué se le atribuye esta metáfora tan vívida? Para entenderlo, debemos adentrarnos en la naturaleza humana y en cómo el cerebro procesa esta emoción. La envidia es una respuesta emocional que surge cuando percibimos que otra persona posee algo que deseamos, ya sea un logro, una posesión, una relación o incluso una cualidad personal. Lo interesante es que no es solo el deseo de tener lo que el otro tiene lo que caracteriza a la envidia, sino un profundo resentimiento hacia la persona que lo posee. Esto es lo que diferencia la envidia de la admiración. Mientras que la admiración nos inspira a mejorar y alcanzar metas similares, la envidia nos hace sentir inadecuados y, en algunos casos, nos lleva a desear que la otra persona fracase o pierda aquello que envidiamos. Desde una perspectiva neurológica, la envidia activa áreas específicas del cerebro, particularmente el córtex cingulado anterior y la corteza prefrontal, que están relacionadas con la comparación social y la toma de decisiones emocionales. Según estudios en neurociencia, cuando experimentamos envidia, nuestro cerebro responde de manera similar a cuando sentimos dolor físico. La razón por la que la envidia duele tanto es porque nos recuerda lo que no tenemos, lo que desencadena una sensación de carencia o inferioridad. Este dolor emocional es comparable a una herida abierta, que late cada vez que vemos a alguien superior en alguna área que valoramos. Pero aquí es donde entra la complejidad. Mientras que la tristeza o el dolor físico son emociones que solemos reconocer y compartir abiertamente con los demás, la envidia es una emoción mucho más privada y vergonzosa. Socialmente, está mal vista. Nadie quiere admitir que envidia a alguien porque hacerlo implicaría reconocer una inseguridad o insuficiencia. Así que, como un monstruo que se esconde en la oscuridad, la envidia rara vez se muestra a la luz del día. En cambio, se disfraza de comportamientos sutiles, comentarios despectivos, sarcasmo, críticas disfrazadas de consejos o incluso una falsa camaradería que esconde un resentimiento profundo. La envidia está profundamente enraizada en nuestra tendencia natural a compararnos con los demás. Los humanos somos criaturas sociales, y desde tiempos ancestrales, la comparación con el grupo ha sido una herramienta útil para la supervivencia. Compararnos con los demás nos ha permitido aprender, adaptarnos y mejorar nuestras habilidades. Sin embargo, en la sociedad moderna, donde las comparaciones son más accesibles que nunca gracias a las redes sociales, esta tendencia puede volverse destructiva.
En un mundo donde constantemente vemos las mejores versiones de las vidas de los demás, la envidia encuentra un terreno fértil para crecer. Imagina que estás en una sala llena de espejos. Cada espejo refleja una versión idealizada de ti, de tus amigos, de tus colegas, de las personas que admiras. En lugar de ver la realidad, ves solo fragmentos de la vida de los demás, sus éxitos y momentos felices. Esto es lo que sucede en las redes sociales y en muchas interacciones cotidianas. Solo vemos los highlights de las vidas ajenas, lo que nos lleva a una comparación constante, y en muchos casos, a una sensación de insuficiencia. Pero aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva diferente. Los filósofos estoicos, como Epicteto y Séneca, nos enseñaron que compararnos con los demás es una trampa peligrosa. Para los estoicos, la envidia nace de nuestras falsas expectativas y de nuestra creencia en que debemos tener lo que otros tienen para ser felices. Según su filosofía, la verdadera libertad no viene de poseer más, sino de desear menos. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. En lugar de enfocarnos en lo que otros poseen, los estoicos nos invitan a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones, nuestras emociones y nuestra percepción. El poder destructivo de la envidia en las relaciones. La envidia no solo tiene un costo emocional para la persona que la experimenta, sino que también puede ser devastadora para las relaciones. Como un virus que se propaga en silencio, la envidia puede envenenar amistades, vínculos familiares e incluso relaciones laborales. Este monstruo de ojos verdes a menudo se manifiesta de manera sutil, pero sus efectos pueden ser duraderos. Tal vez has notado que un amigo se aleja después de que compartiste una noticia importante sobre un logro personal, o que un colega que antes parecía apoyarte ahora minimiza tus éxitos. Estos son signos de que la envidia ha entrado en juego. Lo que hace que la envidia sea especialmente peligrosa es que rara vez se reconoce abiertamente. Al estar disfrazada, la persona envidiosa puede ni siquiera ser consciente de que está siendo dominada por este sentimiento. Esto lleva a comportamientos pasivo-agresivos, comentarios despectivos disfrazados de bromas y un distanciamiento emocional que puede fracturar incluso las relaciones más sólidas. Desde una perspectiva psicológica, la envidia está ligada a una baja autoestima y a una percepción de insuficiencia personal. Las personas que sienten envidia suelen estar luchando con sus propias inseguridades y frustraciones. Ven en los logros de los demás un reflejo de lo que no han conseguido, lo que amplifica su sensación de fracaso. En este sentido, la envidia no es tanto un ataque hacia la otra persona, sino una manifestación de un conflicto interno no resuelto. Es como si el monstruo de ojos verdes no estuviera luchando solo contra los demás, sino también contra la propia identidad y autoestima de la persona que lo alberga. Enfrentarse al monstruo de ojos verdes requiere un enfoque estoico, basado en la autoconciencia y el autocontrol. Los estoicos creían firmemente en la idea de que no podemos controlar las acciones o emociones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. En lugar de dejar que la envidia nos consuma o destruya nuestras relaciones, podemos tomar un enfoque más consciente y deliberado. Primero, debemos practicar la apatía, un término estoico que se refiere a la paz interior que viene de la independencia emocional. Esto no significa que dejemos de sentir, sino que aprendemos a no dejarnos arrastrar por emociones negativas como la envidia. Reconocer la envidia en nosotros mismos o en los demás es el primer paso hacia la liberación de su poder destructivo. Segundo, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en nuestro propio camino. Como decía Marco Aurelio, no pierdas tiempo argumentando sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Esto significa que en lugar de compararnos con los demás o desear lo que tienen, debemos trabajar en nuestras propias metas y virtudes. Al final del día, lo único que realmente poseemos es nuestra capacidad para actuar de acuerdo con nuestros valores y principios. Por último, la compasión es clave. La envidia, como mencioné antes, es un reflejo del dolor interno de la persona que la siente. En lugar de responder con hostilidad o distanciamiento, podemos intentar ver más allá de la emoción y comprender las luchas internas de esa persona. Al actuar con empatía, podemos desarmar al monstruo de ojos verdes y, en algunos casos, ayudar a otros a sanar sus propias inseguridades. Como reflexión final, el monstruo de ojos verdes es una metáfora poderosa que nos recuerda la complejidad de la envidia. No es solo una emoción pasajera, es un desafío profundo que afecta nuestra psicología, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Al comprender las raíces de la envidia y adoptar un enfoque estoico para enfrentarla, podemos aprender a manejar esta emoción de manera saludable y constructiva.
Capítulo 2. Señales ocultas detrás de las palabras. La envidia, como emoción profundamente enraizada en la naturaleza humana, no siempre se manifiesta de manera directa. De hecho, uno de los aspectos más complejos y peligrosos de la envidia es que a menudo se esconde detrás de palabras amables o de comportamientos que, a simple vista, podrían parecer amistosos o neutrales. Las palabras, cuando vienen cargadas de envidia, son como flechas envueltas en terciopelo, aunque suaves al principio, en su interior esconden una intención de daño. Este capítulo se enfoca en descifrar esas señales sutiles, las pequeñas fisuras en las interacciones cotidianas que pueden revelar la presencia de envidia. El lenguaje de la envidia, una doble capa de significado. La psicología del lenguaje nos enseña que las palabras nunca son neutrales. Cada palabra que decimos está cargada de intenciones, emociones y, a menudo, de mensajes ocultos. En el caso de la envidia, esto se magnifica. Las personas envidiosas rara vez expresan abiertamente sus sentimientos. Al contrario, suelen utilizar lo que los expertos en comunicación llaman lenguaje ambiguo, una mezcla de elogios superficiales, bromas, sarcasmo y comentarios que pueden parecer inocentes pero que, en el fondo, están diseñados para socavar nuestra autoestima o minimizar nuestros logros. Tomemos, por ejemplo, el caso de un amigo que te felicita por un logro reciente, pero lo hace con una frase como: «Qué bien que conseguiste ese ascenso, aunque me sorprende que no se lo dieran a alguien con más experiencia». A primera vista, esto parece un elogio, pero si prestamos atención, la segunda parte de la frase introduce una duda sobre tus méritos, insinuando que tu éxito podría no ser del todo merecido. Este es el tipo de comentario que, de forma subyacente, alimenta la inseguridad y refleja la envidia de quien lo emite. Este comportamiento es lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. La persona que siente envidia experimenta un conflicto interno. Por un lado, quiere mantener la apariencia de ser un buen amigo o colega, pero por otro, no puede evitar que su resentimiento se filtre en sus palabras. Esta disonancia crea mensajes mixtos, donde lo que se dice no siempre coincide con lo que realmente se siente. La envidia, como el monstruo de ojos verdes, se disfraza detrás de palabras ambiguas, críticas veladas o incluso elogios que no parecen del todo sinceros. ¿Por qué las personas ocultan su envidia? La respuesta a esta pregunta está profundamente conectada con el orgullo y el ego. Desde una perspectiva psicológica, la envidia es una emoción que nace de una sensación de insuficiencia personal, de una percepción de que no somos lo suficientemente buenos en comparación con los demás. Sin embargo, admitir envidia abiertamente sería reconocer esa insuficiencia, lo que muchos ven como una amenaza a su autoestima. Es más fácil criticar de manera sutil o disfrazar los celos detrás de bromas que admitir: te envidio. Este mecanismo de defensa es lo que los psicólogos llaman proyección, un proceso inconsciente mediante el cual atribuimos a los demás las emociones o pensamientos que no queremos reconocer en nosotros mismos. Imagina que el ego es como una torre de cristal, brillante y reluciente, pero extremadamente frágil. Cualquier señal de debilidad, como la envidia, puede agrietar esa fachada perfecta. En lugar de admitir que sienten envidia, muchas personas tratan de mantener esa torre intacta atacando, aunque de manera sutil, a aquellos que les recuerdan sus inseguridades. Las palabras se convierten en su herramienta más efectiva, críticas disfrazadas de consejos, elogios que parecen vacíos o comentarios que intentan minimizar tus logros. Los estoicos entendieron esta dinámica emocional con gran profundidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, hablaba de cómo las emociones negativas, como la envidia, son el resultado de nuestras propias percepciones distorsionadas. Él decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que cuando alguien expresa envidia de manera encubierta, no se trata de ti, sino de ellos. La envidia refleja su lucha interna, su incapacidad para ver más allá de sus propias limitaciones. El reto, según los estoicos, es no dejarse arrastrar por estas manifestaciones y mantener el control sobre nuestras propias reacciones. Microagresiones y comentarios despectivos. Un ejemplo claro de cómo la envidia se esconde detrás de las palabras es a través de lo que se conoce como microagresiones. Estos son pequeños comentarios o acciones que, aunque sutiles, tienen un efecto corrosivo sobre la autoestima de quien los recibe. Las microagresiones suelen ser ambiguas, lo que las hace difíciles de confrontar. Si alguien te dice: «qué bien que hayas bajado de peso. Pensé que te tomaría más tiempo», podría parecer un cumplido, pero hay un trasfondo de crítica implícita. Desde un punto de vista neurocientífico, el cerebro humano está programado para detectar amenazas sutiles.
Estudios han demostrado que el córtex prefrontal, responsable del razonamiento y la toma de decisiones, se activa cuando percibimos microagresiones o comentarios ambiguos. Aunque la amenaza no es física, el cerebro la interpreta como un peligro social, lo que genera una respuesta emocional similar a la de una confrontación directa. Este tipo de comentarios activan nuestro sistema de alerta y nos hacen sentir incómodos o inseguros, incluso si no podemos identificar exactamente por qué. Una frase estoica relevante aquí es de Epicteto: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Es decir, si interpretamos esos comentarios como ataques, nos afectarán de manera negativa. Pero si somos capaces de ver más allá del comentario superficial y entender que provienen de la inseguridad o el dolor interno de la otra persona, podemos desactivarlos antes de que nos dañen. El sarcasmo, la risa con doble filo. Otro vehículo común de la envidia es el sarcasmo. Mientras que el humor puede ser una herramienta social poderosa para aliviar tensiones, el sarcasmo a menudo es una forma de envidia enmascarada. El sarcasmo es, en esencia, una burla indirecta. Por ejemplo, si compartes una buena noticia y alguien responde con una broma sarcástica como «Oh, seguro que lo lograste sin esfuerzo alguno», está usando el humor como un escudo para disfrazar su resentimiento. El sarcasmo, desde un punto de vista psicológico, es una forma de agresión pasiva. Las personas que lo utilizan con frecuencia a menudo se sienten impotentes o incapaces de confrontar sus emociones de manera directa, por lo que recurren a este tipo de humor para expresar lo que no pueden decir abiertamente. Aunque el sarcasmo puede parecer inofensivo, su acumulación puede desgastar las relaciones y crear un ambiente de desconfianza. Como decía Séneca, el estoico romano, lo que se alimenta de odio nunca es pequeño. Elogios vacíos, cuando las palabras no tienen sabor. A veces, la envidia se manifiesta en forma de elogios, pero no cualquier tipo de elogios. Los elogios envidiosos son excesivos o suenan vacíos, como si estuvieran programados en piloto automático. La persona que los emite no está realmente feliz por ti, más bien, está cumpliendo con una especie de obligación social. ¡Guau! ¡Qué increíble! No puedo creer lo afortunado que eres. Puede parecer un elogio, pero si escuchamos con atención, notamos que la autenticidad brilla por su ausencia. La clave aquí es la falta de conexión emocional. Estos falsos elogios son una estrategia para desviar la atención de sus propios sentimientos de envidia. Es una manera de intentar mantener la fachada de apoyo y amistad, sin revelar sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, cuando el elogio carece de autenticidad, lo percibimos de inmediato. Estudios han demostrado que los humanos somos excepcionalmente buenos para detectar incongruencias en el lenguaje no verbal, como el tono de voz o la expresión facial. Si alguien te está elogiando pero su tono de voz es plano o su expresión no corresponde con sus palabras, nuestro cerebro automáticamente detecta esta discordancia, lo que nos lleva a sentir que algo no encaja. Como enfrentar las palabras envidiosas. Los estoicos nos enseñan a no reaccionar impulsivamente ante las palabras de los demás. Como decía Séneca, la verdadera grandeza es no dejarse perturbar por lo que otros piensen de ti. Esto significa que, al enfrentarnos a comentarios envidiosos o críticas veladas, debemos recordar que su origen no está en nosotros, sino en las luchas internas de la otra persona. El estoicismo nos invita a no dejarnos afectar por las palabras ajenas, a desarrollar una fortaleza interior que nos permita mantener nuestra paz emocional independientemente de lo que otros digan o hagan. Cuando detectamos señales de envidia en las palabras de los demás, podemos tomar una posición estoica, observar, pero no reaccionar. No es necesario confrontar de manera agresiva, ya que esto solo alimentaría la dinámica negativa. En lugar de eso, podemos practicar la ataraxia, que es la calma y tranquilidad mental frente a las provocaciones externas. Al no reaccionar de manera inmediata, tomamos control de nuestras emociones y evitamos caer en el juego de la envidia. Además, los estoicos nos enseñan a cultivar la simpatía, o la comprensión mutua de la humanidad compartida. Entender que la envidia es una emoción humana, aunque destructiva, nos permite actuar con empatía. Cuando alguien proyecta su envidia hacia nosotros, podemos ver más allá de sus palabras y comprender que detrás de esas críticas o comentarios sarcásticos hay una persona que está luchando con sus propias inseguridades. La envidia no siempre ataca de manera directa, a menudo, se esconde detrás de las palabras y las acciones cotidianas. Aprender a identificar estas señales ocultas nos da una ventaja, ya que nos permite manejar las situaciones con sabiduría y sin dejarnos afectar por el veneno emocional de los demás. Las palabras son poderosas, pero con una mentalidad estoica, podemos desarrollar una fortaleza interior que nos permita enfrentar la envidia sin perder nuestra serenidad. Capítulo 3.
la imitación no siempre es admiración. En nuestras interacciones sociales, uno de los cumplidos más comunes es la imitación. Cuando alguien emula nuestro estilo, nuestros comportamientos o nuestras ideas, solemos pensar que es un signo de admiración. Al fin y al cabo, el dicho popular dice que la imitación es la forma más sincera de adulación. Sin embargo, este no siempre es el caso. En algunos casos, la imitación puede esconder un trasfondo mucho más oscuro, la envidia. Este fenómeno ocurre porque la envidia a menudo nace de una sensación de insuficiencia o falta. Cuando una persona envidiosa observa que alguien más ha alcanzado algo que ella no ha logrado, su mente puede buscar maneras de cerrar esa brecha. Una estrategia común es la imitación, copiar el éxito, el estilo o las ideas de la persona envidiada para tratar de igualarla o incluso superarla. Pero, a diferencia de la admiración genuina, la imitación envidiosa no surge del respeto o la inspiración, sino del resentimiento. En este capítulo, exploraremos cómo la ciencia nos ayuda a entender la imitación envidiosa y cómo el estoicismo nos enseña a enfrentarnos a ella con calma y sabiduría. Para comprender por qué la imitación puede ser un signo de envidia más que de admiración, es útil adentrarse en el concepto psicológico de aprendizaje vicario, un fenómeno descrito por el psicólogo Albert Bandura. El aprendizaje vicario, o aprendizaje por observación, ocurre cuando las personas adquieren conocimientos, habilidades o comportamientos simplemente observando a los demás. Este es un proceso natural y esencial en el desarrollo humano, especialmente en la infancia, cuando los niños aprenden imitando a los adultos. Sin embargo, en el contexto de la envidia, este aprendizaje observacional puede tomar un giro insidioso. Cuando alguien te imita constantemente, copiando tu estilo, tus logros o tus elecciones de vida, no necesariamente está aprendiendo de ti de manera positiva. En muchos casos, la persona siente una profunda insatisfacción consigo misma, y en lugar de buscar su propio camino, decide adoptar el tuyo. Esto no solo refleja una falta de autenticidad, sino que también puede ser una señal de que la persona envidiosa está buscando competir contigo de manera indirecta. Su objetivo no es simplemente hacer lo que tú haces, sino hacerlo mejor, o al menos hacerte sentir que tu éxito no es único. A nivel neurológico, la imitación también está relacionada con las neuronas espejo, un tipo de células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien más realizarla. Estas neuronas juegan un papel clave en nuestra capacidad para empatizar y aprender de los demás. Sin embargo, en el caso de la envidia, estas neuronas pueden alimentar un ciclo de comparación constante. La persona envidiosa no solo observa lo que haces, lo internaliza y lo adopta, pero no desde un lugar de admiración genuina, sino de frustración y deseo de superarte. Señales de imitación envidiosa. Identificar cuando la imitación proviene de la envidia y no de la admiración puede ser complicado, ya que ambos comportamientos pueden parecer similares en la superficie. Sin embargo, hay señales claras que te permiten distinguir entre una admiración genuina y una imitación envidiosa. Falta de originalidad. La imitación envidiosa se caracteriza por una falta de autenticidad. La persona no solo se inspira en tu estilo o tus decisiones, sino que copia casi todos los aspectos de tu vida, desde la forma en que te vistes hasta cómo te expresas. Esta falta de originalidad puede indicar que la persona envidiosa no está interesada en desarrollar su propia identidad, sino en tomar la tuya. Competencia subyacente. Una señal clave de la imitación envidiosa es que, en lugar de felicitarte o apoyarte, la persona parece competir contigo. Puede que comience a hacer las mismas cosas que tú, pero con la intención de superarte. Si compraste un coche nuevo, ellos compran uno más caro. Si iniciaste un proyecto, ellos intentan hacer lo mismo, pero en mayor escala. La imitación en este contexto no es un homenaje, sino una forma de competir de manera encubierta. Falta de reconocimiento. Las personas que te imitan por envidia rara vez reconocen que te están copiando. Mientras que la admiración implica una apreciación abierta y honesta, la imitación envidiosa suele ser silenciosa y oculta. La persona no admitirá que se inspira en ti, al contrario, puede tratar de hacerte sentir que sus decisiones fueron completamente independientes de las tuyas. Incomodidad en la relación. A medida que la imitación envidiosa progresa, puedes comenzar a sentir una creciente tensión en la relación. Aunque la persona te imita, la relación no se siente fluida o natural. Esto se debe a que la imitación envidiosa crea una desconexión emocional, donde la persona no te ve como un igual, sino como alguien a quien debe superar. La envidia como reflejo del vacío interior. Para los estoicos, la envidia es un síntoma de una vida mal orientada. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que la envidia es ciega y no ve nada, excepto lo que es suyo.
Esto significa que una persona envidiosa no es capaz de ver el valor de su propia vida y, por lo tanto, busca llenar ese vacío tomando lo que pertenece a los demás. En lugar de centrarse en su propio crecimiento, la persona envidiosa se obsesiona con lo que los demás tienen o logran. La imitación envidiosa es, en esencia, un reflejo de esa ceguera. La persona envidiosa siente que le falta algo, pero en lugar de buscar dentro de sí misma para descubrir lo que realmente necesita, mira a su alrededor y copia lo que ve en los demás. Este comportamiento es una señal de que la persona no ha desarrollado una verdadera conexión con su propia esencia o sus propios valores. Al imitar a los demás, intenta llenar ese vacío interior, pero lo hace de manera superficial. Desde un enfoque estoico, es importante no dejarnos llevar por el resentimiento hacia las personas que nos imitan. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que no podemos controlar lo que otros piensan o hacen, solo podemos controlar nuestra propia respuesta. Si alguien te imita por envidia, en lugar de sentirte frustrado o incómodo, puedes ver esa imitación como una señal de su propio sufrimiento interno. La persona está luchando con sus propios demonios, y su comportamiento refleja su falta de paz interior. El impacto de la imitación en las relaciones sociales. La imitación envidiosa puede tener un impacto negativo en las relaciones sociales. Cuando una persona comienza a copiar cada aspecto de tu vida, puede generar una sensación de competencia y tensión, lo que deteriora la relación con el tiempo. Además, la persona envidiosa puede empezar a desarrollar resentimiento hacia ti, incluso si no lo expresan abiertamente. Este resentimiento surge porque, aunque intentan imitarte, nunca logran sentirse satisfechos con sus propios esfuerzos. En lugar de ver la imitación como un éxito, lo ven como una prueba constante de que nunca podrán ser como tú. Este tipo de dinámica puede ser agotadora, tanto para la persona envidiosa como para la persona que es imitada. Para proteger tu paz mental y emocional, es importante establecer límites claros. No tienes que confrontar a la persona de manera agresiva, pero sí puedes distanciarte si sientes que la relación se está volviendo tóxica. Séneca también aconsejaba que, en la vida, debemos rodearnos de personas que nos eleven y no de aquellas que nos arrastren hacia la competitividad o la negatividad. ¿Cómo enfrentar la imitación envidiosa? Desde una perspectiva estoica, la mejor manera de enfrentar la imitación envidiosa es con calma, desapego y compasión. Aquí hay algunas estrategias basadas en principios estoicos. No tomar la imitación de manera personal. El estoicismo nos enseña que las acciones de los demás no son un reflejo de nuestro valor, sino de sus propios desafíos internos. Si alguien te imita por envidia, no es porque tú hayas hecho algo malo o incorrecto, sino porque esa persona está lidiando con su propia inseguridad. No permitas que la imitación te afecte emocionalmente, mantén tu centro y sigue tu camino. Desarrolla la indiferencia. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es la apatía, que no es indiferencia en el sentido de falta de interés, sino la capacidad de no ser perturbado por las emociones de los demás. Si alguien te está imitando, en lugar de sentirte irritado o preocupado, puedes practicar la apatía y observar la situación desde un lugar de tranquilidad. No necesitas reaccionar ante la imitación ni cambiar tu comportamiento. El control está en ti, no en la conducta de los demás. Fomenta la autenticidad. A veces, la persona envidiosa no es consciente de su comportamiento. Si la relación lo permite, puedes intentar fomentar su autenticidad de manera amable. Puedes elogiar sus talentos o animarla a explorar su propio camino. Esto puede ayudarles a redescubrir su valor personal y reducir su necesidad de imitar a los demás. La imitación no siempre es un signo de admiración, especialmente cuando está motivada por la envidia. Al comprender las señales de la imitación envidiosa y cómo abordarla desde una perspectiva estoica, podemos proteger nuestra paz interior y evitar caer en juegos de competencia inútiles. La imitación envidiosa revela las luchas internas de la persona que la practica, y con paciencia, sabiduría y compasión, podemos enfrentar estas situaciones sin perder nuestra serenidad. Capítulo 4. La alegría oculta en tu fracaso. Uno de los momentos más reveladores en cualquier relación, ya sea de amistad, familiar o profesional, es cuando enfrentamos un fracaso o un revés en la vida. Mientras que los verdaderos amigos y aliados nos ofrecerán su apoyo y consuelo, existe una emoción insidiosa y poco evidente que algunas personas pueden llegar a experimentar en secreto: la alegría oculta en nuestro fracaso. Esta es una señal profunda y perturbadora de envidia que, aunque difícil de identificar, tiene raíces psicológicas y sociales complejas. En este capítulo, exploraremos cómo esta alegría se manifiesta, qué la causa, y cómo el estoicismo nos ofrece herramientas para afrontarla con serenidad y fortaleza.
Para comprender por qué alguien podría experimentar satisfacción o alegría ante el fracaso de otra persona, debemos mirar más de cerca el fenómeno conocido en psicología como Schadenfreude. Este término alemán significa literalmente alegría del daño y se refiere a la sensación de placer o alivio que algunas personas experimentan cuando ven a otra persona sufrir un revés, una derrota o un fracaso. Aunque puede parecer una emoción cruel o inmoral, la ciencia nos muestra que es una respuesta psicológica más común de lo que podríamos pensar, especialmente cuando hay envidia de por medio. Los estudios sugieren que el Schadenfreude surge como un mecanismo de defensa emocional. Cuando una persona envidiosa observa los éxitos de alguien más, puede experimentar sentimientos de inferioridad o inadecuación. Estas emociones negativas son difíciles de procesar, y en lugar de enfrentarlas de manera honesta, la persona puede buscar consuelo en el infortunio ajeno. Es una forma de equilibrar la balanza psicológica. En lugar de mejorar sus propias circunstancias, la persona siente alivio cuando aquellos a quienes envidia caen de su pedestal. Es como si el fracaso del otro confirmara que no estaban tan lejos de su nivel. El cerebro y la envidia, el placer en el mal ajeno. A nivel neurológico, investigaciones han mostrado que el cerebro reacciona de manera muy particular ante los fracasos de aquellos a quienes envidiamos. En un estudio publicado en Nature Neuroscience, se descubrió que las mismas áreas del cerebro que se activan cuando sentimos placer, como el núcleo accumbens, también se activan cuando experimentamos Schadenfreude. Esto sugiere que la satisfacción derivada del fracaso de otro no es solo una construcción social o moral, sino que tiene una base neurológica que explica por qué es una respuesta emocional tan poderosa. Este descubrimiento resalta la complejidad de las emociones humanas. Envidia y placer se entrelazan de maneras que, a primera vista, pueden parecer contradictorias. La persona que siente envidia no solo quiere lo que tú tienes, sino que al verte fracasar, siente una especie de victoria psicológica. Aunque no haya ganado nada tangible, la percepción de que tu éxito se ha reducido le ofrece una sensación temporal de alivio y superioridad. Las señales de Schadenfreude en los demás. La alegría oculta en tu fracaso rara vez es expresada de manera abierta. De hecho, las personas que experimentan Schadenfreude a menudo tratan de ocultar esta emoción, ya que ser visto disfrutando del dolor ajeno no es socialmente aceptable. Sin embargo, hay señales sutiles que pueden indicar que alguien está experimentando esta emoción negativa cuando te enfrentas a una dificultad. Aquí algunas de las más comunes. Comentarios sarcásticos o despectivos. Una de las maneras más habituales en que se manifiesta el Schadenfreude es a través del sarcasmo o comentarios disfrazados de bromas. Puede que la persona te diga algo como: bueno, supongo que no todo te sale perfecto, al menos ahora sabes cómo se siente fracasar. Aunque estas palabras pueden parecer ligeras o bromistas, esconden una satisfacción mal disimulada por tu revés. Falta de empatía auténtica. Cuando te enfrentas a un fracaso, las personas que realmente se preocupan por ti mostrarán empatía genuina. Sin embargo, aquellos que sienten Schadenfreude pueden ofrecer un consuelo superficial o automático, sin verdadera conexión emocional. Pueden decir cosas como: lo siento mucho, qué mal, pero sin el tono o la expresión que refleje compasión real. En el fondo, no están interesados en ayudarte a superar la situación, de hecho, pueden estar disfrutando en silencio de tu caída. Excesiva curiosidad por tu problema. Otra señal es cuando alguien parece exageradamente interesado en los detalles de tu fracaso, no para ayudarte, sino para disfrutarlo. Preguntan insistentemente sobre lo que salió mal o buscan información adicional que no necesitan. Este interés inusual puede ser una señal de que están saboreando la situación en lugar de preocuparse por ti. Un brillo en los ojos o sonrisa contenida. El lenguaje corporal puede delatar a una persona que siente Schadenfreude. A menudo, aunque intenten disimularlo, puedes notar un brillo en sus ojos o una pequeña sonrisa cuando hablas de tus problemas o fracasos. Este es un reflejo involuntario de la satisfacción que están experimentando, aunque intenten ocultarlo. La alegría en el fracaso ajeno. Desde el enfoque estoico, la reacción de los demás ante nuestros fracasos es irrelevante para nuestro bienestar interno. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar las emociones o las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la mente se adapta y convierte a su propio uso cualquier obstáculo que encuentre. Así que, cuando enfrentamos la alegría oculta de los demás ante nuestros fracasos, debemos verlo como una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia. En lugar de sentirnos heridos o indignados por la falta de apoyo de quienes nos envidian, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para mantenernos firmes. La envidia y el Schadenfreude no son más que pruebas de las inseguridades de los demás.
Si alguien experimenta alegría en nuestros fracasos, eso no dice nada de nuestro valor o mérito, simplemente refleja la pobreza emocional de la otra persona. Para los estoicos, la verdadera fortaleza no reside en evitar el fracaso, sino en mantener nuestra paz y estabilidad interna, incluso cuando aquellos a nuestro alrededor disfrutan de nuestros tropiezos. El valor del fracaso en el proceso estoico. Para los estoicos, el fracaso es una parte inevitable y valiosa de la vida. No solo porque nos brinda lecciones sobre cómo mejorar, sino porque nos ofrece la oportunidad de practicar la virtud. Enfrentar el fracaso con gracia y dignidad es una de las mayores pruebas de nuestro carácter. Séneca nos recuerda que la adversidad es ocasión para la virtud. Así que, cuando otros celebran nuestras caídas, podemos responder no con resentimiento o ira, sino con gratitud. El fracaso nos recuerda que somos humanos, que estamos en un proceso constante de crecimiento, y que los obstáculos no son más que oportunidades disfrazadas. Además, los estoicos nos enseñan a ser indiferentes a la opinión de los demás. La alegría que otros puedan sentir por nuestros fracasos no tiene el poder de afectarnos a menos que lo permitamos. Marco Aurelio escribe que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. La percepción de los demás sobre nuestros éxitos o fracasos es simplemente una opinión, y no define nuestro valor o éxito personal. Cómo afrontar el Schadenfreude en el mundo moderno. En la actualidad, el Schadenfreude puede manifestarse de maneras más sutiles, especialmente en el entorno digital. Las redes sociales, con su énfasis en la apariencia de éxito y perfección, pueden amplificar las comparaciones sociales y las emociones de envidia. Cuando compartimos momentos difíciles o fracasos en línea, podemos recibir apoyo genuino, pero también es posible que algunos observadores se alegren en silencio de nuestras dificultades. En este contexto, el estoicismo nos ofrece una guía clara: no debemos buscar validación en los demás ni dejarnos afectar por sus reacciones. Aquí algunas estrategias para manejar la alegría oculta en tu fracaso. Fortalece tu autoestima interna. En lugar de buscar la aprobación o simpatía de los demás, enfócate en construir una fuente sólida de autoestima interna. Los estoicos creen que el verdadero valor proviene de la virtud, no de los logros externos. Al centrarte en tu crecimiento personal, el fracaso y las opiniones de los demás pierden su poder. Evita la comparación constante. Compararte con los demás solo alimenta emociones negativas. En su lugar, practica el principio estoico de mirar hacia adentro. Evalúa tu progreso con respecto a tu propio camino, no en comparación con los demás. Acepta el fracaso como parte del proceso. El fracaso es un maestro valioso. En lugar de verlo como algo que debe evitarse, acéptalo como una parte esencial del crecimiento. Cuando los demás se alegran de tus fracasos, puedes responder con gratitud por las lecciones que estás aprendiendo. La alegría oculta en tu fracaso es una manifestación de la envidia y la inseguridad en los demás. Aunque puede ser doloroso ver cómo aquellos en quienes confiabas disfrutan en secreto de tus caídas, el enfoque estoico nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en nuestra respuesta, no en las acciones de los demás. El fracaso no es el enemigo, es una herramienta para nuestro crecimiento y una oportunidad para practicar la virtud. Capítulo 5. El veneno de los rumores y la calumnia. La envidia, cuando se desata sin control, puede adoptar muchas formas. Una de las más insidiosas y dañinas es la propagación de rumores y calumnias. Este acto, aparentemente pequeño, tiene la capacidad de corroer relaciones, arruinar reputaciones y sembrar desconfianza en entornos que antes eran saludables. En este capítulo, exploraremos el mecanismo psicológico detrás de los rumores y la calumnia, su impacto devastador en las relaciones, y cómo, desde una perspectiva estoica, podemos enfrentarlos con fortaleza interior y sabiduría. La psicología detrás de los rumores y la calumnia. Los rumores y las calumnias, en su esencia, son herramientas de manipulación social. Psicológicamente, aquellos que sienten envidia buscan desviar la atención de sus propias carencias y debilidades al centrar el foco en los supuestos defectos de otros. En lugar de trabajar en su propio crecimiento, algunas personas optan por disminuir a los demás para sentir que están nivelando el terreno. Esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo, solo perpetúa un ciclo de inseguridad y negatividad. Los estudios psicológicos indican que la propagación de rumores y calumnias responde a una necesidad básica de ganar poder e influencia en una dinámica social. Cuando una persona envidiosa siente que no puede competir de manera justa en términos de logros o habilidades, puede recurrir a tácticas más oscuras para intentar socavar a aquellos que percibe como una amenaza.
Un rumor bien colocado puede hacer tambalear la percepción que los demás tienen de nosotros, y aunque no haya verdad en lo que se dice, el simple acto de insinuar una falta o debilidad puede causar un daño real. El poder destructivo de los rumores. Los rumores tienen una característica particular que los hace especialmente peligrosos. Una vez que se esparcen, es extremadamente difícil controlarlos o desmentirlos por completo. En la psicología social, este fenómeno se conoce como el defecto de la desinformación, donde las personas tienden a recordar la información errónea, incluso después de que se les haya corregido. Esto significa que, aunque se demuestre que un rumor es falso, la duda sobre la verdad puede persistir en la mente de quienes lo escucharon. La propagación de un rumor o una calumnia no solo afecta al objetivo directo de la envidia, sino que también puede alterar dinámicas en grupos sociales o profesionales. En el entorno laboral, por ejemplo, un rumor puede dañar la reputación de alguien, obstaculizando su progreso o generando conflictos entre colegas. En la vida personal, los rumores pueden sembrar desconfianza entre amigos o familiares, destruyendo relaciones que parecían inquebrantables. Desde una perspectiva evolutiva, los rumores servían como una forma de cohesión grupal, donde la información sobre comportamientos desviados se compartía para proteger a la comunidad. Sin embargo, en el mundo moderno, este mecanismo se ha vuelto más una herramienta de división que de protección, especialmente cuando está impulsado por la envidia y el resentimiento. El veneno de la calumnia, un ataque directo. A diferencia del rumor, que puede ser más ambiguo y basado en malentendidos o medias verdades, la calumnia es un ataque directo, consciente y malicioso. Cuando alguien calumnia, inventa deliberadamente falsedades con la intención de dañar a la persona en cuestión. Este acto es particularmente destructivo porque implica una premeditación y una intención de hacer daño. En el corazón de la calumnia encontramos una envidia tan profunda que la persona que la perpetra está dispuesta a comprometer su propia integridad moral con tal de ver caer al otro. A nivel social, la calumnia actúa como un virus. Una vez que se introduce una mentira en una red de personas, esta puede crecer, transformarse y propagarse, afectando incluso a aquellos que no tienen ningún interés en la rivalidad. Este tipo de comportamiento tóxico puede convertir ambientes previamente positivos en lugares de desconfianza, competencia malintencionada y estrés emocional. La neurociencia del rumor. ¿Por qué la gente cree falsedades? Desde el punto de vista neurológico, los seres humanos están programados para prestar atención a la información negativa. Esto se debe a lo que se conoce como el sesgo de negatividad, una tendencia evolucionada que nos hace más propensos a recordar y reaccionar ante experiencias o información negativas. En tiempos antiguos, prestar atención a las señales de peligro o a las advertencias sobre otros miembros del grupo podría haber sido crucial para la supervivencia. En el contexto actual, sin embargo, este sesgo puede llevarnos a darle un peso desproporcionado a los rumores y calumnias, incluso cuando sabemos que podrían no ser verdad. Además, la repetición de un rumor o calumnia tiene un efecto psicológico importante. Cuanto más se repite una mentira, más probable es que las personas la perciban como verdadera. Este fenómeno se conoce como el defecto de mera exposición, y explica por qué los rumores, una vez que han sido diseminados, son tan difíciles de erradicar. Aun cuando se desmienten, la familiaridad de la falsedad puede hacer que algunos la sigan creyendo. El estoicismo, como filosofía de vida, nos ofrece una poderosa perspectiva para enfrentar la malicia de los rumores y las calumnias. Para los estoicos, lo que otros dicen o piensan de nosotros es irrelevante para nuestra paz interior. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes del estoicismo, nos recuerda que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Desde esta visión, los rumores y las calumnias no tienen el poder de definirnos a menos que les otorguemos ese poder. El estoicismo nos enseña que nuestra única preocupación debe ser nuestra propia virtud, nuestro carácter y nuestras acciones. Si mantenemos una conducta intachable, los rumores y las calumnias se desvanecerán por sí solos. Séneca, otro gran pensador estoico, aconsejaba: vive de tal manera que tu conciencia esté tranquila, y no te importe lo que los demás piensen de ti. Este consejo es clave para enfrentar la propagación de rumores y calumnias con calma y dignidad. ¿Cómo manejar los rumores y la calumnia? Frente a la devastación emocional que puede provocar ser el blanco de un rumor o una calumnia, el estoicismo ofrece varias estrategias prácticas que nos permiten mantener la calma y evitar que estas acciones tóxicas nos afecten. Indiferencia ante la opinión ajena. Los estoicos enfatizan la importancia de concentrarse en lo que podemos controlar y dejar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. No podemos controlar lo que otros dicen de nosotros, pero sí podemos controlar cómo respondemos.
En lugar de dejarnos afectar por los rumores, debemos centrarnos en nuestras acciones y mantenernos fieles a nuestros principios. Confianza en la verdad. Marco Aurelio escribió que la verdad es siempre más fuerte que la falsedad. Aunque los rumores y las calumnias pueden causar daño temporal, la verdad eventualmente saldrá a la luz. Al vivir con integridad, podemos confiar en que las personas razonables y justas verán más allá de las mentiras. No reaccionar de manera impulsiva. Una reacción impulsiva ante un rumor o calumnia solo alimenta la situación. En lugar de enfrentarse a la persona que propagó la falsedad o intentar desmentir cada rumor, los estoicos sugieren mantener la calma y no dar importancia a lo que es trivial. Al no reaccionar, demostramos que no somos vulnerables a las manipulaciones de los demás. Practicar la compasión. Aunque pueda parecer difícil, los estoicos también nos invitan a practicar la compasión incluso hacia aquellos que nos calumnian. La persona que propaga rumores o mentiras probablemente está luchando con su propia inseguridad y dolor. Si bien esto no justifica sus acciones, entender el origen de su comportamiento nos permite mantener la calma y no caer en la amargura o el resentimiento. Fortalecer las relaciones sólidas. Los rumores y las calumnias pueden afectar nuestras relaciones, pero también pueden ser una oportunidad para fortalecer los lazos con aquellas personas que realmente nos conocen y valoran. Rodearnos de personas que nos apoyen y conozcan nuestra verdadera naturaleza es clave para superar los efectos destructivos de la calumnia. La fortaleza interior, nuestra mayor defensa. Los rumores y las calumnias, aunque dolorosos, no tienen el poder de destruirnos si cultivamos una fortaleza interior. Para los estoicos, la paz y la serenidad provienen de dentro, no de la validación externa. Si confiamos en nuestra virtud, si sabemos que actuamos con honestidad e integridad, entonces no debemos temer lo que otros puedan decir. Cuando enfrentamos la calumnia con dignidad y calma, también mostramos nuestra verdadera fortaleza de carácter. En lugar de reaccionar con ira o miedo, nos mantenemos firmes, como un árbol en medio de una tormenta. Los rumores, por muy virulentos que sean, no pueden tocar el núcleo de nuestra persona. La verdadera paz proviene de saber que, pase lo que pase, somos dueños de nuestras acciones y de nuestra respuesta a las adversidades. El veneno de los rumores y la calumnia puede ser una de las manifestaciones más dolorosas de la envidia. Sin embargo, al abordarlos con una mentalidad estoica, podemos convertir este desafío en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. En lugar de dejarnos afectar por las palabras dañinas de otros, podemos elegir el camino de la verdad, la compasión y la sabiduría. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra paz interior, sino que también iluminamos el camino para que otros encuentren su propio equilibrio en medio de la tormenta. Capítulo 6. Cómo manejar la envidia con sabiduría estoica. La envidia, esa emoción corrosiva que puede infectar las relaciones y distorsionar la percepción de quienes nos rodean, no es un sentimiento fácil de manejar. En algún momento de nuestras vidas, todos nos enfrentamos a situaciones en las que somos objeto de envidia o, incluso, la sentimos nosotros mismos. Lo que diferencia una vida equilibrada de una que está controlada por estas emociones destructivas es la forma en que respondemos ante ellas. La filosofía estoica, con sus principios de autocontrol, serenidad y virtud, nos ofrece una guía invaluable para manejar la envidia con sabiduría. En este capítulo, nos adentraremos en cómo aplicar estos principios para neutralizar los efectos tóxicos de la envidia, tanto si la experimentamos en carne propia como si es proyectada hacia nosotros. También veremos cómo la ciencia nos ayuda a entender el funcionamiento de esta emoción, de modo que podamos abordarla desde un lugar de comprensión y control. La envidia, un mecanismo evolutivo. La envidia es, ante todo, una emoción profundamente arraigada en la naturaleza humana. Desde una perspectiva evolutiva, la envidia surge como una respuesta competitiva, diseñada para ayudarnos a identificar a aquellos que tienen más recursos o estatus en comparación con nosotros. Esta emoción podría haber servido como una herramienta para la supervivencia en tiempos antiguos, incentivándonos a mejorar nuestra posición en el grupo o a esforzarnos más para alcanzar los logros de los demás. Sin embargo, en el contexto moderno, la envidia a menudo ya no es útil en ese sentido. En lugar de empujarnos a mejorar, puede estancarnos en un ciclo de comparación constante y de resentimiento. La neurociencia ha demostrado que cuando sentimos envidia, se activan áreas del cerebro relacionadas con el dolor físico y la angustia. Esto significa que la envidia, lejos de ser un mero malestar emocional, tiene un impacto tangible en nuestra salud mental y física. Entender esto es clave para manejarla sabiamente. Entender lo que podemos y no podemos controlar. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la distinción clara entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está.
Según los estoicos, la envidia es un sentimiento que surge cuando nos enfocamos en lo que está fuera de nuestro control, los logros, posesiones o habilidades de los demás. Al compararnos constantemente con los demás, perdemos de vista lo único sobre lo que realmente tenemos poder, nuestras propias acciones y decisiones. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más reconocidos, solía decir, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Esta afirmación es particularmente relevante cuando tratamos con la envidia. No podemos controlar si los demás nos envidian, ni podemos cambiar lo que tienen o han logrado. Pero podemos elegir cómo respondemos ante esta emoción, ya sea en nosotros mismos o en los demás. Desde la perspectiva estoica, en lugar de sentirnos amenazados por los logros de otros o resentidos por lo que carecemos, debemos centrarnos en cultivar nuestras virtudes, fortaleza, sabiduría, justicia y templanza. Estas son las herramientas que nos permiten navegar las emociones negativas sin sucumbir a ellas. La envidia como una ilusión, el enfoque estoico de la percepción. Otra enseñanza esencial del estoicismo es la idea de que la envidia es, en cierto sentido, una ilusión. Cuando envidiamos a alguien, solemos idealizar su vida o sus logros, viendo solo la superficie de lo que han alcanzado sin comprender los sacrificios o desafíos que han enfrentado. Como seres humanos, estamos condicionados a creer que los demás tienen una vida mejor, más plena o más exitosa que la nuestra. Pero esto es solo una percepción distorsionada, y los estoicos nos animan a desafiar estas percepciones falsas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si nos obsesionamos con lo que los demás tienen, nos privamos de disfrutar lo que ya está presente en nuestra vida. La envidia distorsiona nuestra realidad, haciéndonos creer que lo que otros poseen es más valioso que lo que tenemos. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, el verdadero valor reside en nuestra capacidad de vivir conforme a la virtud, no en la acumulación de bienes o reconocimientos externos. En este sentido, la envidia es como un espejismo en el desierto. Creemos que alcanzando lo que otros tienen, encontraremos satisfacción, pero cuando llegamos a ese lugar, la felicidad parece alejarse una vez más. El enfoque estoico nos enseña a abandonar esta carrera interminable y a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra integridad, nuestro carácter y nuestra paz interior. ¿Cómo manejar la envidia? Para manejar la envidia de manera efectiva, ya sea que la estemos experimentando nosotros mismos o que la estemos recibiendo de otros, el estoicismo ofrece un conjunto de estrategias que nos pueden ayudar a mantener la serenidad y la claridad mental. 1. Desprendernos de las comparaciones. La comparación es el combustible de la envidia. En el mundo moderno, especialmente con el auge de las redes sociales, las comparaciones se han vuelto más frecuentes y más destructivas. Constantemente nos bombardean con imágenes de éxito, belleza y riqueza que nos hacen sentir inadecuados o menos afortunados. Los estoicos nos enseñan a romper este ciclo de comparación. Séneca, en sus escritos, nos recuerda que la felicidad reside en no necesitar de la aprobación de los demás. Esto implica que nuestro bienestar no debe depender de lo que otros tienen o de cómo somos percibidos. Al cultivar la autosuficiencia emocional, nos liberamos del impulso de compararnos con los demás. Una forma de aplicar este principio es practicar la gratitud estoica. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que otros tienen, debemos hacer un inventario de lo que ya tenemos y encontrar satisfacción en ello. Este ejercicio de gratitud nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de la carencia hacia la abundancia interior. 2. Ver la envidia como una oportunidad para el crecimiento. Los estoicos también nos enseñan que cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestras virtudes. Si somos el blanco de la envidia, en lugar de sentirnos heridos o atacados, podemos ver la situación como una oportunidad para practicar la compasión, la paciencia y la templanza. Cuando alguien nos envidia, está revelando más sobre su propia inseguridad y dolor que sobre nosotros. En lugar de responder con resentimiento o confrontación, podemos responder con comprensión. Si somos nosotros quienes sentimos envidia, esta emoción puede ser una señal de que hay áreas en nuestra vida que requieren más atención o crecimiento. En lugar de luchar contra la envidia o tratar de reprimirla, podemos usarla como una guía para identificar nuestras propias inseguridades o deseos no satisfechos. Al examinar nuestras emociones de manera honesta y sin juicio, podemos transformar la envidia en una motivación para mejorar. 3. Practicar el desapego del resultado. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es el concepto de desapego del resultado. En lugar de enfocarnos en los resultados externos, como la riqueza, el éxito o el reconocimiento, los estoicos nos instan a centrarnos en el proceso y en nuestras acciones diarias.
Lo que importa no es lo que obtenemos, sino cómo vivimos y qué valores cultivamos en el camino. Este desapego del resultado nos libera del peso de la envidia, porque ya no nos preocupa lo que los demás logran o lo que nosotros carecemos. Si estamos comprometidos con vivir una vida virtuosa y alineada con nuestros principios, entonces lo que otros tengan o hagan se vuelve irrelevante para nuestro bienestar. 4. Fortalecer la autoestima de los demás. Finalmente, una forma efectiva de neutralizar la envidia es fortalecer la autoestima de los demás. A menudo, la envidia surge de un lugar de inseguridad y baja autoestima. Si tenemos la oportunidad de fomentar el crecimiento personal en otros, alentarlos y reconocer sus logros, podemos ayudar a disminuir los sentimientos de envidia en ellos. El estoicismo nos enseña a actuar con justicia y a buscar el bien común. Al apoyar a los demás, creamos un entorno más saludable, donde la envidia tiene menos espacio para florecer. Serenidad frente a la envidia de los demás. Es inevitable que, en algún momento, seamos objeto de la envidia ajena. Cuando esto suceda, el enfoque estoico nos ofrece herramientas para preservar nuestra paz interior. En lugar de tomar la envidia como un ataque personal, debemos reconocer que es una reacción de la otra persona ante sus propias inseguridades y frustraciones. Al no reaccionar con ira o resentimiento, y al responder con serenidad y compasión, estamos practicando una de las mayores virtudes estoicas, el autocontrol. Este dominio sobre nuestras emociones no solo protege nuestra paz interior, sino que también nos permite actuar con dignidad y rectitud, independientemente de las acciones de los demás. La envidia, tanto cuando la experimentamos como cuando es dirigida hacia nosotros, es una de las pruebas más difíciles en las relaciones humanas. Sin embargo, a través de los principios del estoicismo, la aceptación de lo que está bajo nuestro control, el desapego de los resultados y la práctica de la virtud, podemos transformar la envidia en una oportunidad para el crecimiento personal y la compasión hacia los demás. Manejar la envidia con sabiduría estoica no solo nos protege del daño emocional, sino que también nos ayuda a cultivar una vida basada en la paz interior, el equilibrio y la integridad. Al aplicar estos principios, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también creamos un entorno más saludable y lleno de armonía, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Capítulo 7. Transformar la envidia en inspiración. La envidia es una emoción antigua, tan intrínseca a la naturaleza humana como el deseo de sobrevivir o prosperar. Sin embargo, aunque la envidia tiene el potencial de envenenar las relaciones y corroer el bienestar emocional, también puede ser transformada en algo positivo, una fuente de inspiración. Para llegar a este punto, es necesario entender la envidia desde una perspectiva científica y filosófica, y luego aplicar principios de autocontrol y reflexión, como los que nos ofrece el estoicismo, para aprovechar ese impulso negativo y convertirlo en algo constructivo. En este capítulo, exploraremos cómo puedes transformar la envidia en una fuerza impulsora para tu crecimiento personal y profesional. También veremos cómo el cerebro humano procesa la envidia, y cómo esa comprensión científica puede ser la base para la sabiduría práctica estoica. La ciencia detrás de la envidia, de la amenaza al aprendizaje. Cuando experimentamos envidia, nuestro cerebro reacciona de manera similar a cuando sentimos una amenaza física. Estudios en neurociencia han demostrado que la envidia activa la corteza cingulada anterior, una parte del cerebro asociada con el dolor. De hecho, este dolor es tan real que puede manifestarse en forma de estrés, ansiedad e incluso síntomas físicos, como dolores de cabeza o malestar general. Sin embargo, el cerebro también está diseñado para aprender y adaptarse. Cuando sentimos envidia, no solo estamos experimentando una emoción negativa, también estamos recibiendo una señal de que algo en nuestro entorno, o en la vida de otra persona, nos está afectando profundamente. Esta reacción puede ser vista como una oportunidad. La envidia señala una carencia percibida, pero, en lugar de permitir que esa sensación se convierta en resentimiento, podemos canalizarla hacia la automejora. Desde una perspectiva evolutiva, las emociones como la envidia surgieron para que nos esforzáramos por ser mejores, para que no quedáramos atrás en un entorno competitivo. Aunque en el mundo moderno las comparaciones pueden parecer menos cruciales para nuestra supervivencia, el cerebro todavía funciona con estos antiguos patrones. Es ahí donde el estoicismo entra en juego para ayudarnos a manejar esta emoción de manera saludable. La envidia como una oportunidad para reflexionar. La primera enseñanza estoica que podemos aplicar para transformar la envidia en inspiración es la autorreflexión. Cuando sentimos envidia, en lugar de reaccionar automáticamente con frustración o resentimiento, podemos detenernos y preguntarnos, ¿qué me está diciendo esta emoción sobre mí mismo?
Esta pausa reflexiva nos permite reconocer que la envidia no es necesariamente una emoción mala o destructiva en sí misma, sino una señal de que hay algo en nuestra vida que nos gustaría mejorar. Séneca, el filósofo estoico, nos recordaba que no es la falta lo que nos hace infelices, sino el deseo. La envidia surge porque deseamos lo que otros tienen, pero al profundizar en ese deseo, podemos descubrir nuestras verdaderas aspiraciones. Tal vez envidiamos el éxito profesional de un compañero de trabajo porque nos sentimos estancados en nuestra carrera, o tal vez la envidia surge al ver la vida social activa de alguien, lo que indica que nos sentimos aislados o insatisfechos con nuestras relaciones. Al usar la envidia como un espejo, podemos ver claramente qué áreas de nuestra vida necesitan atención. En lugar de enfocarnos en lo que otros tienen, podemos usar esa energía para definir metas que realmente nos importan. Aquí es donde la envidia se convierte en inspiración, un faro que nos señala el camino hacia donde debemos dirigir nuestros esfuerzos. Acción basada en la virtud. Una vez que hemos reflexionado sobre el origen de nuestra envidia, el siguiente paso es la acción. El estoicismo nos enseña que la virtud es el único bien verdadero, y que debemos actuar de acuerdo con nuestras virtudes para alcanzar una vida plena. Esto significa que, en lugar de dejarnos llevar por los impulsos negativos de la envidia, como la crítica o el sabotaje, debemos centrarnos en nuestras propias acciones y cómo éstas pueden alinearse con nuestros valores. Por ejemplo, si sentimos envidia por el éxito de alguien en el trabajo, en lugar de caer en la trampa de los rumores o la autocompasión, podemos usar esa emoción como una motivación para mejorar nuestras habilidades, adquirir nuevos conocimientos o trabajar más diligentemente. Marco Aurelio, el emperador estoico, decía: "El éxito de los demás no disminuye el tuyo". Esta frase nos recuerda que el crecimiento personal no es una competición contra otros, sino una mejora constante de nosotros mismos. La ciencia respalda este enfoque. Se ha demostrado que las personas que canalizan la envidia en forma de acciones constructivas experimentan menos estrés y mayor satisfacción personal. En lugar de quedarse atrapadas en ciclos de resentimiento, estas personas utilizan la envidia como una fuente de motivación para alcanzar sus propios objetivos. Así, el cerebro, que inicialmente interpretaba la envidia como una amenaza, comienza a reconfigurarse para ver el éxito de los demás como un impulso para el crecimiento. La imitación positiva, aprender de los demás. Aristóteles dijo: "La envidia es el homenaje que la mediocridad rinde al genio". Desde una perspectiva más optimista, podríamos ver la envidia como una forma de reconocimiento implícito de que los logros de otros son dignos de admiración. Esta es la clave para transformar la envidia en una imitación positiva. Cuando sentimos envidia, lo que realmente estamos observando es que alguien ha alcanzado algo que deseamos. En lugar de permitir que esa emoción nos consuma, podemos utilizarla para aprender de esa persona. ¿Qué ha hecho para llegar a donde está? ¿Qué hábitos, estrategias o enfoques podemos adoptar para mejorar nuestras propias vidas? La envidia puede transformarse en una guía para el aprendizaje si nos abrimos a observar y emular los aspectos positivos de los demás. Esto no es lo mismo que una imitación superficial o competitiva. En el estoicismo, la emulación se enfoca en el desarrollo de nuestras propias virtudes a través de la observación de otros. Es decir, en lugar de sentir envidia destructiva, debemos admirar los esfuerzos y logros de aquellos que nos inspiran, y luego aplicar esos aprendizajes a nuestra propia vida, pero de manera auténtica y basada en nuestros propios principios. La neurociencia también apoya este enfoque. El cerebro humano está diseñado para aprender por imitación. De hecho, las neuronas espejo en nuestro cerebro nos permiten replicar y aprender de los comportamientos de los demás. Así, cuando transformamos la envidia en una observación consciente de las cualidades y esfuerzos de los demás, estamos utilizando nuestro cerebro de manera óptima para el crecimiento. La gratitud como antídoto. Uno de los enfoques más poderosos para combatir la envidia es cultivar una profunda gratitud por lo que ya tenemos. La envidia, en su esencia, es una manifestación de la insatisfacción. Nos enfocamos en lo que carecemos, y al hacerlo, ignoramos todas las bendiciones y logros que ya forman parte de nuestra vida. El filósofo estoico Epicteto nos enseñó que la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos. Si podemos entrenar nuestra mente para centrarse en lo que ya tenemos, nuestros talentos, nuestras relaciones, nuestra salud, en lugar de en lo que nos falta, la envidia pierde su poder sobre nosotros. La gratitud activa partes del cerebro que nos generan satisfacción y bienestar, contrarrestando el dolor asociado con la envidia. Este enfoque no solo nos ayuda a estar más presentes en nuestras vidas, sino que también nos permite ser más generosos y compasivos con los demás. Ayudar a otros en su camino. Otra forma de transformar la envidia en inspiración es a través del apoyo a los demás.
Cuando envidiamos a alguien, podemos sentir que su éxito es una amenaza para el nuestro. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la vida es interdependiente, y que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a la comunidad en general. En lugar de sentirnos resentidos por el éxito de los demás, podemos tomar una actitud más generosa y colaborar con ellos. Si vemos que alguien está teniendo éxito en un área en la que nos gustaría mejorar, podemos acercarnos a esa persona, pedirle consejos o incluso ofrecer nuestra ayuda. Este enfoque no solo desarma la envidia, sino que también crea un ciclo positivo de apoyo mutuo. Reflexión final: transformar la envidia en inspiración no es un proceso fácil ni inmediato, pero es uno de los caminos más poderosos hacia el crecimiento personal. La neurociencia nos muestra que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse y aprender de las emociones, y la filosofía estoica nos ofrece una estructura clara para canalizar esas emociones de manera constructiva. En lugar de ver la envidia como un enemigo, podemos verla como una aliada, una señal de que hay áreas en nuestras vidas que merecen más atención y esfuerzo. Al practicar la gratitud, la autorreflexión y la imitación positiva, convertimos la envidia en una fuente de motivación que nos impulsa a ser mejores, no en comparación con los demás, sino en nuestra propia búsqueda de la excelencia personal. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al transformar la envidia en inspiración, estamos mejorando la calidad de nuestros pensamientos y, por ende, la calidad de nuestra vida. Y así, hemos llegado al final de este recorrido sobre cómo identificar la envidia y transformarla en una herramienta para nuestro crecimiento personal. Si este tema resonó contigo o has tenido experiencias similares, nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario compartiendo tus pensamientos o estrategias para manejar la envidia. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo juntos sobre las complejidades de las relaciones humanas y el desarrollo personal. Nos vemos en el próximo vídeo.